El Espíritu Santo, el Gran Maestro. Sermón predicado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16 y versículo 13. Esta generación se ha convertido gradualmente y casi imperceptiblemente, en gran medida, en una generación impía. Una de las enfermedades de la generación actual es su impiedad secreta, pero profundamente arraigada, por la cual hasta ahora se han alejado del conocimiento de Dios. La ciencia nos ha descubierto segundas causas, y por lo tanto muchos han olvidado demasiado la primera gran causa. El autor de todos, hasta ahora, han podido indagar en secretos que el gran axioma de la existencia de un Dios ha sido demasiado ignorado, incluso entre los cristianos profesos. Si bien hay una gran cantidad de religión, hay muy poca piedad. Hay mucho formalismo externo, pero muy poco reconocimiento interno de Dios. Muy poco viviendo en Dios, viviendo con Dios y confiando en Dios. De allí surge el triste hecho de que, cuando entras en muchos de nuestros lugares de culto, seguramente escucharás el nombre de Dios mencionado, pero excepto en la bendición, tú apenas sabrías que hay una Trinidad. En muchos lugares dedicados a Jehová, el nombre de Jesús a menudo se mantiene en segundo plano. El Espíritu Santo es casi completamente descuidado y se dice muy poco sobre su influencia sagrada. Incluso los hombres religiosos se han vuelto en gran medida impíos en esta época. Lamentablemente necesitamos más predicación con respecto a Dios, más predicación de aquellas cosas que no miran tanto a la criatura para ser salvada, como a Dios el Grande para ser ensalzado. Mi convicción es que en la medida en que tengamos más aprecio por la divinidad sagrada, la maravillosa Trinidad en la unidad, veremos un mayor despliegue del poder de Dios y una manifestación más gloriosa de su poder en nuestras iglesias. Que Dios nos envíe un ministerio que exalta a Cristo y ama al Espíritu, hombres que proclamarán a Dios el Espíritu Santo en todos sus oficios y exaltarán a Dios Salvador como el autor y consumador de nuestra fe, hombres que no descuidarán a ese gran Dios, el Padre de su pueblo, quien antes de todos los mundos no eligió en Cristo su Hijo. Allí nos eligió, nos justificó por medio de su justicia, e inevitablemente nos preservará y nos reunirá en uno, en la consumación de todas las cosas en el último gran día. Nuestro texto tiene en cuenta a Dios el Espíritu Santo. Hablaremos de Él y solo de Él si su dulce influencia descansa sobre nosotros. Los discípulos habían sido instruidos por Cristo con respecto a ciertas doctrinas elementales, pero Jesús no enseñó a sus discípulos más de lo que deberíamos llamar los ABC de la religión. Él da sus razones para esto en el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Sus discípulos no eran poseedores del Espíritu, tenían el Espíritu en lo que respecta a la obra de conversión, pero no en cuanto a los asuntos de brillante iluminación, instrucción profunda, profecía e inspiración. Jesús dice: ahora estoy a punto de partir, y cuando me vaya de ti, te enviaré el Consolador. No lo puedes sobrellevar ahora, sin embargo, cuando Él, el Espíritu de la verdad, haya venido, te guiará toda la verdad. La misma promesa que hizo a sus apóstoles es válida para todos sus hijos, y al revisarla la tomaremos como nuestra porción y herencia, y no nos consideraremos intrusos en el señorío de los apóstoles o en sus derechos y prerrogativas exclusivas, porque concebimos que Jesús incluso nos dice: cuando Él, el Espíritu de la verdad, haya venido, te guiará a toda la verdad. Sentándonos exclusivamente en nuestro texto, tenemos 5 cosas que decir. En primer lugar, aquí se menciona un logro, el conocimiento de toda la verdad. En segundo lugar, aquí se sugiere una dificultad, que necesitamos ser guiados hacia toda la verdad. En tercer lugar, aquí hay una persona provista. Cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. En cuarto lugar, aquí se indica una manera: Él os guiará a toda la verdad. En quinto lugar, aquí se da una señal en cuanto a la obra del Espíritu. Podemos saber si obra por su trabajo de guiarnos a toda la verdad en todas las cosas.
No verdades, sino la verdad. Primero, aquí es un logro mencionado, el cual es un conocimiento de toda la verdad. Sabemos que algunos conciben que el conocimiento doctrinal es de muy poca importancia y de ningún uso práctico. Nosotros no lo creemos así. Creemos que la ciencia de Cristo crucificado no solo es emocionante, sino instructiva. No solo el despertar, sino también la iluminación, que debe apelar no solo a las pasiones, sino también al entendimiento. Estamos lejos de pensar que el conocimiento doctrinal es de importancia secundaria. Creemos que es una de las primeras cosas en la vida cristiana, conocer la verdad y luego practicarla. Necesitamos esta mañana decirles brevemente lo deseable que es para nosotros ser bien enseñados en las cosas del reino. En primer lugar, la naturaleza misma. El hombre natural se separa e interfiere con todo el conocimiento. Dios ha puesto en él un instinto por el cual queda insatisfecho si no puede sondear el misterio hasta el fondo. Nunca puede estar contento hasta que pueda resolver secretos. Lo que llamamos curiosidad es algo que nos ha dado Dios, que nos impulsa a buscar el conocimiento de las cosas naturales. Esa curiosidad santificada por el Espíritu también se aplica en asuntos de ciencia celestial y sabiduría celestial. Bendice al Señor, dijo David. Oh alma mía y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. Si hay una curiosidad dentro de nosotros, debe emplearse y desarrollarse en una búsqueda de la verdad. Todo lo que está dentro de mí, santificado por el Espíritu, debe desarrollarse y en verdad el hombre cristiano siente un intenso anhelo por enterrar su ignorancia y recibir sabiduría. Si él, cuando en su estado natural anhelaba el conocimiento terrestre, cuánto más ardiente es el deseo de desentrañar, si es posible, los misterios sagrados de la palabra de Dios. Un verdadero cristiano siempre lee y busca atentamente la Escritura para poder confirmarse en cuanto a las verdades principales y cardinales. No pienso mucho en ese hombre que no desea entender las doctrinas. No puedo concebir que esté en una posición correcta cuando piensa que no importa si cree una mentira o una verdad, si es hereje u ortodoxo, si recibió la palabra de Dios tal como está escrita o como está diluida y malinterpretada por el hombre. La palabra de Dios siempre será para un cristiano una fuente de grande ansia. Un instinto sagrado dentro lo llevará a involucrarse en ella. Tratará de entenderla. Hay quienes olvidan esto, hombres que se abstienen a propósito de mencionar lo que se llaman altas doctrinas porque piensan que si mencionan altas doctrinas serían peligrosas, así que los retienen. Hombres tontos, no saben nada de la naturaleza humana, porque si entendieran el valor de la humanidad en un grano, sabrían que esconder estas cosas impulsa a los hombres a buscarlas. Por el hecho de que no las mencionan, llevan a los hombres a lugares donde se predican estas, y solamente estas. Dicen, si predico la elección y la predestinación y estas cosas oscuras, todas las personas se irán de inmediato y se convertirán en antinomianas. No estoy tan seguro de que si se les llamara antinomianos les dolería mucho, pero escúchame, oh ministros que ocultan estas verdades, esa es la forma de hacerlas antinomianas callando estas doctrinas. La curiosidad es fuerte. Si les dices que no deben arrancar la verdad, se asegurarán de hacerlo. Pero si la das como lo encuentras en la palabra de Dios, no buscarán arrebatarla. Los hombres iluminados tendrán la verdad y si ven la elección en la Escritura dirán, está ahí y la descubriré. Si no puedo conseguirla en un lugar, la conseguiré en otro. El verdadero cristiano tiene un anhelo y una ansia internos por ello. Está hambriento y sediento de la palabra de justicia y debe alimentarse de este pan del cielo y se alimentará de él, o a toda costa dejará las cáscaras que le ofrecerían los malvados teólogos. No solo es deseable este logro porque la naturaleza nos lo enseña, sino que el conocimiento de toda la verdad es muy esencial para nuestra tranquilidad. Creo que muchas personas se han angustiado la mitad de sus vidas por el hecho de que no tenían una visión clara de la verdad. Muchas almas pobres, por ejemplo, bajo la convicción, permanecen 3 o 4 veces más tristes de lo que deberían si tuvieran a alguien que las instruyera en el gran asunto de la justificación. Así que hay creyentes que a menudo se preocupan por caer, pero si tuvieran en su alma el gran consuelo de que somos guardados por la gracia de Dios, por medio de la fe para salvación, ya no estarían más preocupados por eso. Así que he encontrado a algunos angustiados por el pecado imperdonable, pero Dios nos instruye en esa doctrina y nos muestra que ninguna conciencia realmente despierta puede cometer ese pecado. Nos muestra que nunca debemos temer ni temblar. Toda esa angustia es en vano. Confía en esto. Cuanto más sepas de la verdad de Dios,
En todas las cuestiones por igual, más tranquilo te sentirás como cristiano. Nada puede dar una mejor luz en tu camino que una comprensión clara de los asuntos divinos. Es un evangelio mezquino que se predica con demasiada frecuencia y que produce rostros abatidos en los cristianos. Dame la congregación cuyos rostros están resplandecientes de alegría. Deja que sus ojos brillen con el sonido del evangelio. Entonces creeré que están recibiendo las propias palabras de Dios. En lugar de eso, a menudo verán congregaciones melancólicas cuyos rostros no son muy diferentes del semblante amargo de las pobres criaturas que ingieren medicina porque la palabra hablada los aterroriza por su legalidad, en lugar de consolarlos por su gracia. Amamos un evangelio alegre y creemos que toda la verdad tenderá a consolar al cristiano. ¿Consuelo de nuevo? Dice otro. Siempre consuela. Pero hay otra razón por la que valoramos la verdad, porque creemos que un verdadero conocimiento de toda la verdad nos mantendrá fuera de peligro. Ninguna doctrina está calculada para preservar al hombre del pecado, como la doctrina de la gracia de Dios. Aquellos que la llamaron una doctrina licenciosa no sabían nada al respecto. Pobres ignorantes, sabían poco que sus propias cosas viles eran la doctrina más licenciosa bajo el cielo. Si supieran la gracia de Dios en la verdad, pronto verían que no hay preservativo para la mentira como un conocimiento de que somos elegidos por Dios desde la fundación del mundo. No hay nada como creer en mi perseverancia eterna y la inmutabilidad del afecto de mi Padre que puede mantenerme cerca de Él por un motivo de simple gratitud. Nada hace un hombre tan virtuoso como creer en la verdad. Una doctrina mentirosa pronto engendrará una práctica mentirosa. Un hombre no puede tener una creencia errónea sin tener al final una vida errónea. Creo que una cosa engendra naturalmente la otra. Mantente cerca de la verdad de Dios. Mantente cerca de su palabra. Mantén la cabeza estrecha y especialmente mantén tu corazón en lo que respecta a la verdad y tus pies no se desviarán. Nuevamente sostengo también que este logro del conocimiento de toda la verdad es muy deseable por la utilidad que nos dará en el mundo en general. No debemos ser egoístas, siempre debemos considerar si una cosa será beneficiosa para los demás. El conocimiento de toda la verdad nos hará muy útiles en este mundo. Seremos médicos hábiles que sepan llevar a la pobre alma angustiada a un lado, poner el dedo en el ojo y quitarle la escama, para que la luz del cielo lo consuele. No habrá persona, por desconcertante que sea su fase peculiar, a la que no podremos hablarle y consolarla. El que posee la verdad suele ser el hombre más útil. Como un buen hermano presbiteriano me dijo el otro día, sé que Dios te ha bendecido sobremanera al reunir almas, pero es un hecho extraordinario que casi todos los hombres que conozco, con apenas una excepción, que han sido útiles en la reunión de las almas, han sostenido las grandes doctrinas de la gracia de Dios. Casi todos los hombres a quienes Dios ha bendecido para la edificación de la Iglesia en la prosperidad y en torno a los cuales se han reunido las personas, han sido hombres que se han mantenido firmes en la gracia libre de principio a fin, a través de la salvación completa de Cristo. ¿No crees que necesitas tener errores en tu doctrina para ser útil? Tenemos algunos que predican el calvinismo, toda la primera parte del sermón y terminan con el arminianismo porque piensan que eso los hará útiles. Útil, tonterías. Eso es todo. Un hombre, si no puede ser útil con la verdad, no puede ser útil con el error. Hay suficiente en la doctrina pura de Dios sin introducir herejías para predicar a los pecadores. Hasta donde sé, nunca me sentí obstaculizado o agobiado al dirigirme a los impíos en mi vida. Puedo hablar con tanto fervor y sin embargo no con el mismo estilo que aquellos que sostienen opiniones contrarias de la verdad de Dios. Aquellos que sostienen la palabra de Dios nunca necesitan agregar algo falso al hablar con los hombres. La robusta verdad de Dios toca cada acorde en el corazón de cada hombre. Si podemos por la gracia de Dios poner nuestra mano dentro del corazón de un hombre, no queremos nada más que toda la verdad para moverlo completamente y despertarlo. No hay nada como la verdad real y toda la verdad para que un hombre sea útil. Ahora nuevamente aquí hay una dificultad propuesta, y es que necesitamos una guía para conducirnos a toda la verdad. La dificultad es que la verdad no es tan fácil de descubrir. No hay hombre nacido en este mundo por naturaleza que tenga la verdad en su corazón. No hay criatura que haya sido creada desde la caída que tenga un conocimiento innato y natural de la verdad. Muchos filósofos han discutido si existen cosas como ideas innatas, pero no sirve de nada discutir si hay alguna idea innata de la verdad. No hay tal. Hay ideas de todo lo que está mal y es malo,
pero en nosotros, es decir, en nuestra carne, no habita nada bueno. Nacemos en pecado y formados en iniquidad. El pecado nos concibió nuestra madre. No hay nada en nosotros bueno ni tendencia a la justicia. Entonces, dado que no nacemos con la verdad, tenemos la tarea de buscarla. Si queremos ser bendecidos por ser eminentemente útiles como hombres cristianos, debemos estar bien instruidos en los asuntos de Apocalipsis, pero aquí está la dificultad, que no podemos seguir sin un guía los caminos sinuosos de la verdad, porque ¿qué es esto? Primero, debido a la gran complejidad de la verdad misma no es algo fácil de descubrir. Aquellos que creen que lo saben todo y constantemente dogmatizan con el espíritu de somos los hombres y la sabiduría morirá con nosotros, por supuesto no ven dificultades en el sistema que tienen, pero creo que el estudiante más sincero de la escritura encontrará cosas en la Biblia que lo desconciertan. Por más esboroso que lo sea, verá algunos misterios demasiado profundos para que los entienda. Él gritará: verdad, no puedo encontrarte, no sé dónde estás más allá de mí, no puedo verte por completo, la verdad es un camino tan estrecho que dos apenas pueden caminar juntos en ella. Por lo general caminamos por el camino angosto en una sola fila. Dos hombres rara vez pueden caminar tomados del brazo en la verdad. Creemos la misma verdad en general, pero no podemos caminar juntos en el camino. Es demasiado angosto. El camino de la verdad es muy difícil. Si te alejas un centímetro a la derecha, estás en un error peligroso. Si te desvías un poco hacia la izquierda, estás igualmente en el lodo. Por un lado hay un gran precipicio y por el otro un profundo pantano. A menos que te mantengas en la línea verdadera, con la anchura de un cabello te desviarás. La verdad es un camino estrecho, de hecho. Es un camino que el ojo del águila no ha visto y de una profundidad que el buzo no ha visitado. Es como las vetas de metal en una mina. A menudo son de una delgadez excesiva y además no corren una capa continua. Si lo pierdes una vez podrás excavar kilómetros y no volver a descubrirlo. El ojo debe mirar perpetuamente la dirección de Filón. Los granos de la verdad son como los granos de oro en los ríos de Australia. Deben ser sacudidos por la mano de la paciencia y lavados en la corriente de la honestidad, o el oro fino se mezclará con la arena. La verdad a menudo se mezcla con el error y es difícil distinguirlo, pero bendecimos a Dios, pues se dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él te guiará a toda la verdad. Otra razón por la que necesitamos una guía es por la aversión al error. Nos ataca y, si puedo describir nuestra posición, a menudo somos como el jueves por la noche en esa tremenda niebla. La mayoría de nosotros estábamos sintiendo por nosotros mismos y preguntándonos dónde diablos estábamos. Apenas podíamos ver una pulgada delante de nosotros. Llegamos a un lugar donde hubo 3 vueltas. Pensamos que conocíamos el viejo lugar. Estaba el poste de la luz y ahora debemos girar bruscamente a la izquierda. Pero no es así. Deberíamos haber ido un poco a la derecha. Hemos estado tan a menudo en el mismo lugar que creemos que conocemos cada piedra de bandera y allí está la tienda de nuestros amigos. Está oscuro, pero creemos que debemos tener toda la razón y todo el tiempo estamos bastante equivocados y nos encontramos a 1 kilómetro de distancia. Así sucede con los asuntos de la verdad. Pensamos seguramente este es el camino correcto, y la voz del maligno susurra: ese es el camino, camina en él. Lo haces y encuentras para tu gran consternación que, en lugar del camino de la verdad, has estado caminando en los caminos de la injusticia y las doctrinas erróneas. La forma de vida es un laberinto. Los caminos más verdes y los más fascinantes son los más alejados de lo correcto. Los más atractivos son aquellos que están adornados con verdades arrebatadas. Creo que no hay una moneda falsa en el mundo que se parezca tanto a una genuina, ya que algunos errores son como la verdad. Uno es metal base y el otro es oro verdadero. Aún en lo externo difieren muy poco. También necesitamos una guía porque somos tan propensos a extraviarnos, porque si el sendero del cielo fuera tan recto como Bunyan lo ilustra sin girar a la derecha o izquierda, y sin duda lo es, todavía somos tan propensos a desviarnos que iríamos a la derecha a las montañas de destrucción o a la izquierda en el oscuro bosque de la desolación. David dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Eso quiere decir muy a menudo, porque si una oveja se pone en un campo 20 veces, si no sale 21 veces, será porque no puede encontrar un agujero en el seto. Si la gracia no guiara a un hombre, se extraviaría, aunque hubiera postes manuales hasta el cielo. Que se escriba: Miklad, Miklad, el camino al refugio. Se desviaría y el vengador de la sangre lo alcanzaría. Si algún guía como los ángeles de Sodoma
No le ponía la mano sobre los hombros y gritaba: escapa, escapa por tu vida, no mires detrás de ti, no te quedes en toda la llanura. Estas entonces son las razones por las que necesitamos un guía. En tercer lugar, aquí hay una persona provista. Esta no es otra que Dios, y este Dios no es otro que una persona. Esta persona es el Espíritu de la verdad. No es una influencia o una emanación, sino una persona. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Ahora deseamos que miren este guía para considerar cuán apropiado es Él para nosotros. En primer lugar, es infalible. Él lo sabe todo y no puede desviarnos. Si sujeto mi manga al abrigo de otro hombre, Él puede guiarme parte del camino correctamente, pero poco a poco se equivocará y me dirigiré al mal camino con Él. Pero si me entrego al Espíritu Santo y le pido su guía, no hay temor que me desvíe. Nuevamente nos regocijamos en este Espíritu porque Él está siempre presente. Nos encontramos en una dificultad a veces. Decimos: oh, si pudiera llevar esto a mi ministro, Él me lo explicaría. Pero vivo muy lejos y no puedo verlo. Eso nos deja perplejos y damos vueltas y vueltas al texto y no podemos sacar nada de eso. Nos fijamos en los comentaristas, sacamos al piadoso Thomas Scott y como de costumbre no dice nada al respecto si es un pasaje oscuro. Luego vamos al santo Matthew Henry y si es una escritura fácil seguramente se la explicaría, pero si es un texto difícil de entender es probable que por supuesto se quede en su propia oscuridad. Incluso el propio Dr. Gill, el más consistente de los comentaristas, cuando se encuentra con un pasaje difícil, lo evita en cierto grado. Pero cuando no tenemos comentarista ni ministro, todavía tenemos el Espíritu Santo y déjenme contarle un pequeño secreto. Cada vez que no puedas entender un texto, abre tu Biblia, dobla la rodilla y ora por ese texto. Y si no se divide en átomos y se abre, intenta nuevamente. Si la oración no lo explica, es una de las cosas que Dios no quiso que supieras y puedes contentarte con ignorarla. La oración es la llave que abre los gabinetes del ministerio. La oración y la fe son pilares sagrados que pueden abrir secretos y obtener grandes tesoros. No hay universidad para la educación santa como la del Espíritu bendito, porque Él es un tutor siempre presente a quien solo tenemos que doblar la rodilla y Él está a nuestro lado. Me refiero al gran expositor de la verdad. Pero hay una cosa sobre la idoneidad de esta guía que es notable. No sé si te ha sorprendido, el Espíritu Santo puede guiarnos hacia la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede guiarnos a marcar esa palabra, toda verdad. Ahora, por ejemplo, pasa mucho tiempo antes de que puedas llevar a algunas personas a la doctrina de la elección, pero cuando les ha hecho su corrección no los ha llevado a ello. Puede mostrarles que está claramente establecido en las Escrituras, pero se apartarán y lo odiarán. Los llevas a otra gran verdad, pero han sido criados de una manera diferente, y aunque no pueden responder a tus argumentos, dicen: el hombre tiene razón, tal vez, y susurran pero tan bajo que la conciencia misma no puede escuchar. Pero es tan contrario a mis prejuicios que no puedo recibirlo. Después de que los hayas guiado a la verdad y vean que es verdad, cuán difícil es guiarlos a la verdad de su depravación. Si no son llevados a ella y se les hace sentirla, algunos de ustedes son llevados a conocer la verdad que Dios nos provee para el día de hoy, pero rara vez entran en él para vivir en continua dependencia de Dios, el Espíritu Santo, y obtener nuevas provisiones de él. Lo importante es entrar. Un cristiano debe hacer con la verdad como lo hace un caracol con su caparazón, vivir dentro de ella, así como llevarla sobre su espalda y llevarla perpetuamente con él. Se dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Puedes ser llevado a un recinto donde hay abundancia de oro y plata, pero no serás más rico a menos que realices una entrada. Es la obra del Espíritu liberar las puertas de dos hojas y llevarnos a una verdad, para que podamos entrar y, como dijo el viejo y querido Rowland Hill, no solo retenga la verdad, sino que la verdad nos retenga. Cuarto, aquí está el método sugerido. Él te guiará toda la verdad. Ahora tomaré una ilustración. Debo comparar la verdad con alguna cueva o gruta de la que hayas oído hablar, con maravillosas estalactitas colgando del techo y otras que parten del suelo. Una caverna brillante con mástil y llena de maravillas. Antes de entrar en la caverna preguntas por un guía que viene con su antorcha encendida. Él te conduce a una profundidad considerable y te encuentras en medio de la cueva. Él te lleva a través de diferentes cámaras. Aquí señala una pequeña corriente que fluye entre las rocas e indica su ascenso y progreso. Allí señala una roca peculiar y te dice su nombre. Luego te lleva a un gran salón natural, te dice cuántas personas una vez festejaron en él
y así sucesivamente. La verdad es una gran serie de cavernas. Es nuestra gloria tener un director tan grande y sabio. Imagina que estamos llegando a la oscuridad de la misma. Él es una luz que brilla en medio de nosotros para guiarnos, y a la luz nos muestra cosas maravillosas, de tres maneras. El Espíritu Santo nos enseña por sugerencia, por dirección y por iluminación. Primero nos guía a toda la verdad, sugiriéndola. Hay pensamientos que habitan en nuestras mentes que no nacieron allí, pero que fueron exóticos traídos del cielo y puestos allí por el Espíritu. No es una fantasía que los ángeles nos susurren al oído y que los demonios hagan lo mismo. Tanto los espíritus buenos como los malos mantienen conversaciones con los hombres, y algunos de nosotros lo hemos sabido. Hemos tenido pensamientos extraños que no fueron provenientes de nuestras almas, sino que vinieron de visitantes angelicales, y hemos tenido tentaciones directas e insinuaciones malvadas que no fueron elaboradas en nuestras propias almas, sino que vinieron del caldero pestilente del infierno. Entonces el Espíritu habla en los oídos de los hombres, a veces en la oscuridad de la noche, en épocas pasadas habló en sueños y visiones, pero ahora habla por su palabra. ¿No ha tenido a veces inexplicablemente en el medio de su negocio un pensamiento sobre Dios y las cosas celestiales y no podía decir de dónde vino? ¿No has estado leyendo o estudiando las Escrituras pero te vino un texto y no pudiste evitarlo? Aunque incluso lo dejaste, era como el corcho en el agua y volvería a nadar hasta lo más alto de tu mente. Bueno, ese buen pensamiento fue puesto allí por el Espíritu. A menudo guía a su pueblo a toda la verdad, sugiriéndole tal como lo hace el guía en la gruta con su antorcha. Él no dice una palabra tal vez, pero él mismo entra en un pasaje y tú lo sigues. Entonces el Espíritu sugiere un pensamiento y tu corazón lo sigue. Bien, puedo recordar la manera en que aprendí las doctrinas de la gracia en un solo instante. Nacido como todos somos por naturaleza arminianos, todavía creía en las cosas viejas que habían escuchado continuamente desde el púlpito y no veía la gracia de Dios. Recuerdo estar sentado un día en la casa de Dios y escuchar un sermón lo más seco posible y tan inútil como todos esos sermones, cuando un pensamiento me llamó la atención. ¿Cómo llegué a convertirme? Oré, pensé. Entonces pensé, ¿cómo llegué a orar? Me indujeron a orar leyendo las Escrituras. ¿Cómo llegué a leer las Escrituras? Porque las leí. ¿Y qué me llevó a eso? Y luego en un momento vi que Dios estaba en el fondo de todo y que Él era el autor de la fe, y entonces toda la doctrina se abrió para mí, de la cual por la gracia de Dios no me he apartado. Pero a veces nos guía por dirección. La guía señala y dice, ahí caballeros, sigan ese camino en particular, ese es el camino. Entonces el Espíritu da una dirección e inclinación a nuestros pensamientos, sin sugerir una nueva, pero dejando que un pensamiento particular cuando comienza tome tal y tal dirección. No tanto poner un bote en la corriente como dirigirlo cuando está allí. Cuando nuestros pensamientos están considerando cosas sagradas, Él nos conduce a un canal más excelente desde aquel en el que comenzamos. Una y otra vez has comenzado una meditación sobre una determinada doctrina y de manera inexplicable gradualmente te llevó a otra, y luego viste cómo una doctrina se apoyaba en otra, como es el caso de las piedras en el arco de un puente, todas colgadas en la piedra angular de Jesucristo crucificado. Fuiste llevado a ver estas cosas no por una nueva idea sugerida, sino por la dirección dada a tus pensamientos. Pero quizá la mejor manera en que el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad es mediante la iluminación. Él ilumina la Biblia. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene una Biblia iluminada en casa? No, dice uno. Tengo una Biblia de Marruecos. Tengo una Biblia políglota. Tengo una Biblia con referencia marginal. Ah, eso está muy bien, pero ¿tienes una Biblia iluminada? Sí, tengo una gran Biblia familiar con imágenes. Hay una imagen de Juan el Bautista bautizando a Cristo al verter agua sobre su cabeza y muchas otras cosas sin sentido. Pero eso no es lo que quiero decir con ¿tienes una Biblia iluminada? Sí, tengo una Biblia con espléndidos grabados. Sí, sé que puedes tenerla, pero ¿tienes una Biblia iluminada? No entiendo lo que quieres decir con una Biblia iluminada. Bueno, es el hombre cristiano que quien tiene una Biblia iluminada originalmente no la compra iluminando, pero cuando la lee, una gloria dora la página sagrada majestuosa como el sol, que da una luz a cada época da, pero no pide prestado. No hay nada como leer una Biblia iluminada, amado. Puedes leer por toda la eternidad y nunca aprender nada de él, a menos que estés iluminado por el Espíritu Santo. Y luego las palabras brillan como estrellas, el libro parece hecho de pan de oro, cada letra brilla como un diamante. Oh, es una bendición leer una Biblia iluminada por el resplandor del Espíritu Santo.
¿Has leído la Biblia y la has estudiado, mi hermano? ¿Y aún así tus ojos no han sido iluminados? Ve y di, oh Señor, ilumina la Biblia para mí. Quiero una Biblia expuesta, ilumínala, brilla sobre ella, porque no puedo leerla para sacar provecho a menos que me ilumines. Los ciegos pueden leer la Biblia con los dedos, pero las almas ciegas no pueden. Queremos una luz para leer la Biblia, no hay una lectura en la oscuridad. Así el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad, sugiriendo ideas, dirigiendo nuestros pensamientos e iluminando las Escrituras cuando las leemos. Lo último es una evidencia. Surge la pregunta, ¿cómo puedo saber si soy iluminado por la influencia del Espíritu y conducido a toda la verdad? Primero puedes conocer la influencia del Espíritu por su unidad, en segundo lugar por su verdad universal. Si estás juzgando a un ministro, ya sea que tenga el Espíritu Santo en él o no, puedes conocerlo en primer lugar por la unidad constante de su testimonio. Un hombre que predica sí y no no puede ser iluminado por el Espíritu Santo. El Espíritu nunca dice una cosa en un momento y otra en otro momento. De hecho, hay muchos hombres buenos que dicen sí y no, pero aún así sus testimonios contrarios no son ambos de Dios el Espíritu, porque Dios el Espíritu no puede dar testimonio de blanco y negro, de una falsedad y de la verdad. Siempre se ha sostenido como un primer principio que la verdad es una cosa. Pero algunas personas dicen encuentro una cosa en una parte de la Biblia y otra en otra, y aunque se contradiga, ¿debo creerlo? Muy bien, hermano. Si se contradice, resulta que la falla no está en la madera, sino en el carpintero. Muchos carpinteros no entienden de unión, por lo que hay muchos predicadores que no entienden de unión. Es un trabajo muy agradable y no se aprende fácilmente. Se necesita algo de aprendizaje para hacer que todas las doctrinas se encajen juntas. Algunos predicadores predican muy buen calvinismo durante media hora y al siguiente cuarto de hora de arminianismo. Si son calvinistas, que se adhieran a él. Si son arminianos, que se adhieran a ella. Que su predicación sea una pieza. No dejes que apilen cosas solo para derribarlas de nuevo. Tengamos una cosa tejida desde arriba y no la rasguemos. ¿Cómo conoció Salomón a la verdadera madre del niño? Córtalo por la mitad, dijo. A la mujer que no era la madre no le importaba mientras la otra no entendiera todo y ella consintió. Ah, dijo verdaderamente madre, dale el hijo vivo. Déjala tenerlo en lugar de cortarlo por la mitad. Entonces el verdadero hijo de Dios diría, me rindo, dejo que mi oponente conquiste. No quiero que la verdad se corte a la mitad, preferiría equivocarme antes de cambiar la palabra a mi gusto. No queremos tener una Biblia dividida. No reclamamos el niño vivo completo o ninguno en absoluto. Podemos estar seguros de esto, que hasta que nos deshagamos de nuestra doctrina Lindsey-Gulsi y dejemos de sembrar semillas mezcladas, no tendremos una bendición. Una mente iluminada no puede creer un evangelio que se niega a sí mismo. Debe ser una cosa u otra. Una cosa no puede contradecir a otra y sin embargo ella y su contrario son igualmente verdaderos. Puedes conocer la influencia del Espíritu entonces por la unidad de su testimonio y puedes saberlo por su verdad universal. Cuando empieces por primera vez no conocerás ni la mitad de la verdad. La creerás pero no lo entenderás. Tendrás el germen pero no la suma total en toda su amplitud y longitud. No hay nada como aprender por experiencia. Un hombre no puede prepararse para teólogo en una semana. Ciertas doctrinas tardan años en desarrollarse. Al igual que el aloe que lleva 100 años en vestirse, hay algunas verdades que deben permanecer mucho tiempo en el corazón antes de que realmente salgan y aparezcan, para que podamos hablar de ellas como sabiendo y testificando de lo que hemos visto. El Espíritu nos llevará gradualmente a toda la verdad. Por ejemplo, si es cierto que Jesucristo reinará personalmente sobre la tierra durante 1000 años, como me inclino a creer que, si estoy bajo el Espíritu, eso me descubrirá más y más, hasta que con confianza lo declare. Algunos hombres comienzan muy tímidamente. Al principio un hombre dice, sé que somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Pero muchos han gritado contra la justificación eterna que me da miedo. Pero él se ilumina gradualmente y se da cuenta de que en la misma hora en que se apagaron todas sus deudas, se dio una condonación completa. Que en el momento en que su pecado fue cancelado, cada alma elegida estaba justificada en la mente de Dios, aunque no estaban justificadas en sus propias mentes hasta después. El Espíritu te guiará a toda la verdad. Ahora, ¿cuáles son las inferencias prácticas de esta gran doctrina? El primero es con referencia al cristiano que teme su propia ignorancia. ¿Cuántos hay que están iluminados y han probado cosas celestiales que temen ser demasiado ignorantes para ser salvos? Amado, Dios el Espíritu Santo puede enseñar a cualquiera.
sin importar si es analfabeto o no tiene instrucción. Conocí a algunos hombres que eran casi ignorantes antes de la conversión, pero luego desarrollaron sus facultades maravillosamente. Hace algún tiempo había un hombre que era tan ignorante que no podía leer y nunca habló nada parecido a la gramática en su vida a menos que fuera por error. Y además, se le consideraba lo que la gente de su vecindario llamaba tonto, pero cuando se convirtió lo primero que hizo fue orar. Tartamudeó algunas palabras y en poco tiempo sus facultades para hablar comenzaron a desarrollarse. Luego pensó que le gustaría leer las escrituras y después de largos meses de trabajo aprendió a leer. ¿Y qué fue lo siguiente? Pensó que podía predicar, y él predicó un poco a su manera hogareña en su casa. Luego pensó, debo leer unos cuantos libros más. Entonces su mente se expandió hasta que creó en la actualidad es un ministro útil establecido en una aldea rural, trabajando para Dios. Necesita poco intelecto para ser enseñado por Dios. Si siente su ignorancia, no se desespere, vaya al Espíritu del Gran Maestro y suplique su influencia sagrada y sucederá que Él lo guiará a toda la verdad. Otra interferencia es esta. Cada vez que alguno de nuestros hermanos no entienda la verdad, déjenos dar una pista sobre la mejor manera de tratar con ellos. No nos dejes controvertir con ellos. He escuchado muchas controversias, pero nunca escuché nada bueno de una de ellas. Hemos tenido controversias con ciertos hombres llamados secularistas y se han presentado argumentos muy fuertes contra ellos, pero creo que el día del juicio declarará que se hizo una muy pequeña cantidad de bien al contender con estos hombres. Mejor déjelos en paz, donde no hay combustible se apagará el fuego, y el que debate con ellos pone leña sobre el fuego. Así con respecto al bautismo, no sirve de nada pelear con nuestros amigos pseudo bautistas si simplemente oramos por ellos para que el Dios de la verdad los guíe a ver la verdadera doctrina. Llegarán a ella mucho más fácilmente que por medio de discusiones. Pocos hombres son enseñados por la controversia porque un hombre convencido en contra de su voluntad todavía tiene la misma opinión. Ore por ellos para que el Espíritu de verdad los guíe a toda la verdad. No se enoje con su hermano, sino ore por él. Clama, Señor, abre sus ojos para que pueda contemplar cosas maravillosas de tu ley. Por último, hablamos con algunos de ustedes que no saben nada sobre el Espíritu de la verdad, ni sobre la verdad misma. Puede ser que algunos de ustedes estén diciendo, no nos importa mucho cuál de ustedes tiene razón, estamos felizmente indiferentes a eso. Ah, pero pobre pecador, si supieras el don de Dios y quién fue el que dijo la verdad, no dirías, no me importa. Si supieras cuán esencial es la verdad para tu salvación, no hablarías entonces. Si sabías que la verdad de Dios es que eres un pecador sin valor, pero si crees, entonces Dios desde toda la eternidad, aparte de todos tus méritos, te amó. Si supieras que Él te compró con la sangre del Redentor y te justificó en el foro del cielo, y que te justificará en el foro de tu conciencia a través del Espíritu Santo por la fe. Si supieras que hay un cielo para ti, más allá de la posibilidad de un fracaso, una corona para ti, cuyo brillo nunca se puede atenuar, entonces dirías, de hecho, la verdad es preciosa para mi alma. Oyentes impíos, estos hombres de error quieren llevarse la verdad que solo puede salvarte. El único evangelio que puede librarte del infierno. Niegan las grandes verdades de la gracia gratuita, esas doctrinas fundamentales que por sí solas pueden arrebatar al pecador del infierno, y aunque no sientas interés en ella ahora, aún diría que deberías desear verlas promovidas. Que Dios les dé gracia para conocer la verdad en sus corazones, que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad, porque si no conoces la verdad aquí, recuerda que habrá un doloroso aprendizaje de ella en las cámaras oscuras del pozo, donde la única luz serán las llamas del infierno. Que aquí conozcas la verdad, y la verdad te hará libre, y si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cree en Jesús, vil pecador. Confía en su amor y misericordia y serás salvo, porque Dios, el Espíritu, da fe y vida eterna. Oren para que el Espíritu Santo use este sermón para traer muchos a un conocimiento salvador de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo, el Gran Maestro. Este fue un sermón predicado la mañana del sábado 18 de noviembre de 1855
por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en New Park Chapel, Southwark. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan, capítulo 16 y versículo 13.